Hermano, muy buenos días. Hoy quiero compartir una vez más con ustedes nuestro diario de oración. Hoy jueves 6 de octubre. Pero antes de eso quiero compartir con ustedes esta alabanza, esta oración titulado La gracia más grande. Amén. Hay una fuente que lava toda iniquidad de sus heridas. Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra el más fiel pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre con su perfección. Allí ese viento se llena y sacia de favor. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Poderoso es tu Amén. Su gracia es suficiente, su gracia es poderosa. Dice la palabra donde abunda, el pecado sobreabunda, su gracia, esa gracia que nos restaura cada día. La palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, así que
Disfrutemos este tiempo. Disfrutemos este tiempo donde Dios nos da su palabra para poder disfrutarla. Amén. Disfrutemos de esta palabra, la cual simplemente está trayendo vida a nuestra propia vida, está trayendo ese aliento de vida de Génesis 2:7. ¿Eh? Así que esta mañana, otra vez este día de oración, quiero compartir con ustedes siempre la palabra de Dios. Tengo que ser consciente de que esta palabra, este diario de oración, está centrado en la Biblia. Todo lo que se habla aquí es con respecto a los 66 libros de la Biblia. Nada de lo que se habla aquí. El pastor Ryu siempre está trayendo esta palabra, así que quiero compartir con ustedes este diario de oración. Amén. Entonces, hoy, jueves 6 de octubre, el tema es el horario para el último entrenamiento, lo que hay que diseñar en la vida del ejército. Nuestra lectura bíblica de hoy es Josué 10, del 1 al 14. ¿Amén? El tema es parecido al de ayer, pero hoy habla de lo que hay que diseñar en la vida del ejército. Josué 1:12 o 10:12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. ¿Amén? Vemos aquí cómo Dios eh, habla constantemente a su pueblo y también cómo Josué tuvo una comunicación con Dios en el día que Dios le dio la victoria a través de vencer a los amorreos. Por eso hoy nos habla de que siempre cuando tengamos la meditación que mueve el mundo real, la oración que resplandece el poder de Dios y las respuestas sin precedentes que Dios nos da a cada uno de nosotros, podemos hacer que se puede hacer la evangelización del mundo. ¿Eh? Evangelizar el mundo. Vemos acá que la meditación es importante, la meditación dentro del contexto de la palabra. Por eso Dios le dijo a Josué, después de la muerte de Moisés, le dijo que Josué 1:8, que nunca se apartará, o que se apartara de su boca este libro de ley, sino que día y noche meditar en él, para que haga igual conforme a todo lo que está escrito, porque entonces haría prosperar su camino y todo le iba a salir. Entonces la importancia de meditar en la palabra. El mundo, Satanás, los líderes de este mundo, a través de la nueva era, los masones y los judíos han entendido la importancia de la meditación, pero ellos meditan fuera del contexto de la palabra, ellos meditan y han entrado, han metido al mundo esa cultura de la meditación trascendental, del yoga, el mantra, todo esto que lleva realmente a que estos líderes seculares, muchos de ellos, sean poseídos por demonios, porque han entendido la importancia de la meditación, la importancia de concentrarse en cosas incorrectas. Y eso les está trayendo respuestas a sus vidas, respuestas que está trayendo destrucción, no solamente a su vida, a sus familias y al mundo entero. Pero nosotros que tenemos el Evangelio, nosotros que tenemos la palabra, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Amén. Y esa es la única forma en la cual podemos hacer la evangelización del mundo. En particular, debemos diseñar la vida como qué tipo de testigo vamos a ser y cómo vamos a evangelizar. Amén. Vean esta mañana dos puntos importantes también. ¿De qué tipo de testigos vamos a ser? Pues, Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando haya venido el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tipo de testigos vamos a ser? ¿Testigos de Cristo? ¿Testigos de nuestras propias experiencias? ¿Testigos del mundo? ¿Testigos sin el contenido del Evangelio? Por eso en esta mañana nos hace hincapié, nos hace ver de qué tipo de testigos vamos a ser. Luego, ¿y cómo vamos a evangelizar? ¿Cuál es la forma de evangelizar?
con mi propio método, con mi propia sabiduría, mi propio entendimiento, o con la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da. Una estrategia que está en la palabra para poder evangelizar el mundo, a las 237 naciones y a las 5.000 tribus que están no contactadas todavía, que muchos de ellas no han conocido el Evangelio. ¿Amén? Por eso las respuestas más importantes son las respuestas sin precedentes que nunca se van a repetir en nuestras vidas, que todos los testigos de la Biblia recibieron. Respuestas de nunca antes, nunca después, respuestas sin, que no se van a vuelto a repetir. Al igual que tuvo esta respuesta Noé a través del arca que representaba a Cristo, luego también la respuesta que tuvo Abraham, la respuesta que tuvo Moisés en el desierto, aún en Egipto cuando fueron liberados, fue el pueblo de Israel fue liberado. Entonces, fueron respuestas sin precedentes que nunca se van a repetir. Al igual que los hombres del Nuevo y Antiguo Testamento recibieron estas respuestas, fueron testigos de estas respuestas, de estos milagros, porque había una respuesta, porque había un plan de Dios en medio de todo eso. Entonces, para recibir estas respuestas, debemos descubrir la razón obvia e inevitable al enfrentarse ante los problemas. ¿Amén? Entonces, si yo quiero recibir estas respuestas, que nunca más se van a repetir en mi vida, esas respuestas sin precedentes, tengo que enfrentar esos problemas. Los problemas no son para huir, los problemas son para enfrentarlos. Pero la diferencia es que ahora los problemas enfrentamos con Dios. Sin Dios es imposible pasar una enfermedad, una tormenta. Sin Dios es imposible pasar ha sido imposible para muchos pasar esta pandemia. Muchos han muerto, familias enteras, amigos, han muerto, pastores, porque no conocieron la respuesta de Cristo en sus vidas. Por eso es importante que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, podamos aferrarnos al pacto concreto, al pacto absoluto de Jesús como el Cristo, el pacto de Génesis 3:15, el cual va a tener respuestas a nuestras vidas. Y en ese momento podemos ver las respuestas absolutas. Y el día de hoy debemos descubrir el horario de las respuestas sin precedentes en la iglesia y en el trabajo, como lo tuvieron toda la vida los 7 remanentes. Moisés, eh, David, Daniel, todos ellos recibieron respuestas sin precedentes, respuestas en las cuales era aparentemente imposible tenerlas, pero fue, fue ese tiempo, fue el horario donde ellos pudieron ver estas respuestas sin precedentes. ¿Amén? Al igual nosotros en este tiempo, podemos ver esas respuestas en nuestra iglesia, en el trabajo, en la familia, donde estemos, en los estudios, podemos ver estas respuestas. Por ejemplo, Josué no podía ir por delante ni por detrás en la guerra contra los ejércitos amorreos. Eso lo vemos en Josué 10, del 10 al 14. Y Dios le dio la estrategia para poder vencer a los enemigos, para poder ganar esa batalla. ¿Amén? Se detuvo el sol, se detuvo la luna y ese día no oscureció y se pudo vencer a este enemigo que no permitía que el pueblo de Israel pasara al siguiente nivel, pasara al siguiente lugar donde Dios iba a estar manifestando su gloria y su poder. Por eso, sin embargo, para los evangelistas no hay camino que no pueda pasar ni por delante ni por detrás, sino solamente está el plan de Dios. Hay un plan de Dios que se va a manifestar en nuestras vidas. Hay un plan de Dios que se va a manifestar en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros remanentes, con nuestros padres. No hay nada ni nadie que pueda impedirlo. No hay nada ni nadie que pueda impedir el plan de Dios en nuestras vidas. Y en la vida de las personas que Dios ha puesto un plan, que Dios ha diseñado ese itinerario para sus vidas. ¿Amén? No hay nada imposible. Por eso, en el punto número 1, el tema es que debemos ver la realidad actual de una manera precisa. Punto número 1, debemos ver la realidad actual de una manera precisa. En el proceso del éxodo y el desierto había muchos sufrimientos. ¿No? Es obvio de que las personas sufrían. Aquellos que no entendieron el plan de Dios sufrieron en el desierto, en el proceso de salir de Egipto.
Pero por encima, los ejércitos amorreos también los atacaron. No solamente tenían sufrimiento de salir de Egipto, después de 400 años, muchos de ellos no querían salir. Y también el problema que tuvieron durante 40 años en el desierto. No solamente eso, sino también se añadió más a su sufrimiento la guerra, la persecución que vino a través del ejército amorreo, que los atacaron. Por eso podemos decir que esta es la realidad actual, ¿no? Podemos llevarlo esto en nuestro contexto actual, en nuestra vida diaria. Aparentemente los problemas son más fuertes, aparentemente las circunstancias, la economía, la salud, los problemas que se avecinan para el mundo, la destrucción, el caos, el pecado, la inseguridad que vive nuestros países de Latinoamérica, y en general los países de Europa, Asia, las guerras, los conflictos, ¿no? Pueden ser cada día más fuertes. Por eso tenemos que en este tiempo, así como Josué, el pueblo de Israel, aferrarnos al pacto de Cristo. Y en ese momento debemos ver dos cosas muy importantes para poder pasar este proceso del desierto, proceso de enfermedad, proceso de una dificultad familiar con el hijo, el esposo, los remanentes. Tenemos que ver dos cosas importantes. Primero debemos ver que aunque es absolutamente imposible lo que podamos estar viviendo, pero es como ir a la tierra de Canaán en el plan absoluto de Dios. Es absolutamente posible. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que podamos estar viviendo, cualquier cosa que sea, aparentemente, humanamente es imposible solucionarlo. Aparentemente es para echarse simplemente a morir porque no hay respuestas. En medio de todo eso, hay un plan para nuestras vidas. Tenemos que llegar a conocer a Dios de una u otra forma. Hablo aquí para los hermanos, amigos que nos siguen y que tal vez no tienen mucho conocimiento de Dios, pero es parte el sufrimiento que tú estás pasando para poder conocer de una forma correcta, de una forma real, de una forma personal a Dios. En medio de rendirte a Dios, vas a ver de lo que es imposible absolutamente, se hace posible absolutamente, con la ayuda de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, que en esta mañana podamos aferrarnos al pacto de Cristo, al Evangelio eterno de Cristo, y poder tener estas respuestas en nunca antes, nunca después, estas respuestas sin precedentes que van a cambiar un cambio, que van a traer cambios reales para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu iglesia y para tu nación. Por eso en el punto número 2 habla de que debemos ver la realidad del campo de una manera precisa. ¿Ven? Tenemos que ver la realidad del campo de una manera precisa. Amén. Entonces las crisis son oportunidades para cumplir las respuestas sin precedentes que nunca se van a repetir. Entonces no huyamos de las crisis, pues es una oportunidad para ver realmente de qué estamos hechos. Es una oportunidad para ver realmente de que Dios está con nosotros. Por eso las crisis son oportunidades para cumplir esas respuestas que vamos a recibir en medio de eso. Así que no desmayes, no te desanimes. Lo que está pasando es parte del plan de Dios para que puedas ver el poder de Dios en tu vida manifestado, para que puedas ver realmente la gracia de Dios en tu vida y puedas realmente disfrutar de esas respuestas sin precedentes que nunca más se van a repetir en tus vidas. Por eso Dios arrojó desde el cielo grandes piedras de granizo, pero llegó la noche, ¿no? La crisis para ellos. Entonces, Josué vio el campo de una manera precisa y se puso a orar con dos cosas. Amén. Esto lo vemos en Josué 10:2. En medio de esta crisis, en medio de esta guerra, Josué oró con dos cosas importantes. Amén. Con dos cosas importantes. él oró, él oró con su identidad. Por eso
podemos ver que Josué habló a Jehová y él oró disfrutando de su autoridad. Dijo: Sol, detente, y tu luna en el valle de Ajalón. Por eso en esta mañana debemos orar con estas dos identidades, o con estas dos bendiciones, con nuestra identidad y la autoridad que Dios nos ha dado. La identidad de Génesis 1:27, la cual fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, y esta bendición se restaura a través de conocer a Cristo y su palabra. Luego, con la autoridad de ser hijo de Dios. Amén. Esa autoridad que Dios le dio al hombre en Génesis 1:28, sobre toda cosa creada. Entonces, debemos orar con esto. En medio de lo que podamos estar viviendo, saber realmente de que Dios nos permite esta crisis, porque son oportunidades para ver el poder de Dios. Amén. Amén. Por eso no debemos perder estas oraciones con la palabra, con nuestra identidad y nuestra autoridad. El punto número 3 son los que vieron la realidad del futuro. Punto número 3 son los que vieron la realidad del futuro. Por eso todos los problemas que nos quedan son los que hay en el itinerario de la respuesta. Van a venir dificultades, van a venir adversidades, pero la diferencia es que estamos con Dios. Por eso dice Dios en su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la palabra que Jesús le dio a sus discípulos. Él no dijo que las cosas iban a ser fáciles. En ningún momento dijo que iba a ser fácil todo. Él dijo simplemente que iba a venir adversidad, iba a venir problemas, pero la diferencia es que Él ha vencido el mundo y que Él estaba con nosotros. Por eso, si conocemos esta verdad, podremos ver las respuestas sin precedentes que nunca se van a repetir. El éxodo es el plan de Dios. El desierto es el método de Dios y Canaán es el objetivo de Dios. ¿Amén? Por eso todo lo que está pasando es parte del plan de Dios. La dificultad, el desierto que está pasando, es parte del método de Dios para llevarnos nuevamente a Canaán, a la tierra prometida. ¿Y quién es Canaán para nosotros? Es Cristo. Conocer realmente que solamente en Dios, en Cristo, podemos tener nuestra mayor felicidad. ¿Amén? Entonces, que en esta mañana podamos conocer esto, que aparentemente parece un poco complicado entender este diario de oración, pero es fácil. Si tú sinceramente te acercas delante de Dios con corazón sincero, vas a poder conocer realmente de que Dios está obrando en tu vida. ¿Amén? ¿Qué más dicen? Entonces, eh, desde el día de hoy, debemos hacer lo que es absolutamente necesario para Dios, y son tres cosas. ¿Amén? Dentro del punto 3 vamos a ver tres cosas que son necesarias. Primero, editar nuestras vidas, ¿no? Es experimentar la palabra para cambiar lo que está grabado en las personas del mundo. Nuestra vida, antes de venir a Cristo, ha sido editada, ha sido grabada con cosas incorrectas. Por eso que cuando yo experimento la palabra, puede cambiar lo que se ha grabado. Amén, en mi vida. El mundo no ha traído nada bueno para muchos de nosotros. Por eso tenemos que editar nuestras vidas, cambiando lo que se ha grabado en nosotros. Segundo, tenemos que planificar. ¿Qué significa? Experimentar la oración que cambia la raíz, lo que se ha enraizado en nosotros. Eso tenemos que hacer a través de la oración. Experimentar la oración para poder planificar nuestra vida delante de Dios. Tercero, es diseñar, es experimentar el evangelismo, la naturaleza. Que lo que se ha hecho natural en nosotros, lo que se ha naturalizado, sea también quebrantado a través de Cristo. Y podamos diseñar realmente nuestra vida a través de experimentar el evangelismo en nuestras vidas. Por eso la razón por la que escuchamos el mensaje es ver la corriente absoluta de Dios. Por eso si nosotros entramos y disfrutamos del culto, la bendición del culto los domingos, con la palabra del púlpito, vamos a poder realmente escuchar y ver la corriente de la palabra, esa corriente de la palabra que se cumple en nosotros. Entonces que en esta mañana, a través de este diario de oración, podamos conocer realmente lo que Dios nos quiere hablar cada día. Por eso el tema nos habla de que el tema es el horario para el último entrenamiento, lo que hay que diseñar en la vida del ejército. Y como les decía ayer,
aquí está hablando de las misiones militares, ¿no? En el mundo hay eh, muchos hermanos, muchos remanentes que están viviendo esta experiencia, este llamado a la vida militar. Pero en el contexto de los hijos de Dios, el contexto, mejor dicho, de la iglesia, Dios nos ha llamado también como soldados de Cristo. Entonces, conozcamos esta estrategia de Dios, conozcamos esta palabra de Dios que nos hace ver de que somos soldados, soldados espirituales en Cristo. Por eso en el punto número 1 hemos visto que debemos ver la realidad actual de una manera precisa. También debemos ver la realidad del campo de una manera también precisa. Y el punto número 2 son los que vieron la realidad del futuro. Amén. Entonces que en esta mañana disfrutemos de Dios, de su palabra en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cuál es la oración final en esta mañana? La oración del pacto, la oración que está centrada en Cristo. Es Dios, te damos gracias por permitirnos esta reunión para las misiones militares. Levanta a los evangelistas aferrados con tu mano, que cada día seamos testigos que disfrutan de la bendición con la llenura de la gracia de Dios. Padre, permite que a través de este diario de oración podamos conocer ese método absoluto, esa razón absoluta por la cual tú nos has separado del vientre de nuestras madres. Permite este tiempo, Padre, que los remanentes en el mundo se puedan levantar. Los discípulos, las familias enteras, las iglesias, pastores, los líderes laicos, los remanentes en el mundo, los copastores, los asistentes pastores, se pueden levantar, Padre, conociendo realmente de que tú estás con ellos. En medio del desierto, en medio de la dificultad, que ellos puedan experimentar de que tú estás con ellos. Oramos, Padre, para que esta palabra que sale de tu corazón, a través de este diario de oración, podamos conocer un poquito más lo que tú quieres hablar cada día con nosotros. Te damos gracias por este tiempo y oramos, Señor, sabiendo de que tú estás con nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Entonces, nos vemos mañana una vez más con nuestro diario de oración. No se olvide suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita y si necesario tiene en la caja de comentarios dejar su pregunta, una oración para estar conectados a través de esta vía, a través del YouTube, a través del Zoom, a través del WhatsApp, del TikTok. Hay muchas plataformas donde estamos compartiendo el Evangelio para tener respuestas a nuestra vida. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos mañana. Bendiciones.